día de ayer, en realidad, los datos de la pobreza que cayó, según el INDEC, 30 al 31,6% en el primer semestre ante la desaceleración en canasta básica y mejora de ingresos informales. La UCA cuestionó los datos del INDEC sobre pobreza e indigencia y bueno, para hablar acerca de este tema, ya lo tenemos en la línea al padre Alberto Barros, es vicepresidente de Cáritas Misiones. Padre, ¿cómo está? Buen día, Ángel Miño y Lodi Caballero, los saludamos. Muy buenos días, un gusto dialogar con ustedes y con toda la audiencia. No, por favor. Bueno, ¿qué opinión le merece estos datos que se conocieron en la jornada de ayer? Y la verdad que suena un dato bastante mentiroso, bastante alejado de la realidad. Creo que basta un poquito de mirar, ver, sentir lo que pasa hoy en nuestra sociedad para ver que ese dato no se condice con la realidad, por dos motivos. Primero, porque ya es un dato más técnico, si bien no lo soy, uno escucha, lee, el índice de medición que utiliza el INDEC en este momento es un índice obsoleto. De hecho, el INDEC ya tiene preparada una nueva metodología para medir la pobreza desde hace meses. Obviamente por razones políticas no la quieren utilizar porque la medición sería muy distinta a la actual. Lo que dicen los que saben, y ustedes lo saben mejor que yo, es que la metodología actual no tiene en cuenta un montón de situaciones que hacen que mucha gente hoy esté en situación muy, muy difícil en su situación económica, ¿no? La medición actual se basa básicamente en la canasta básica de alimentos, pero hay un montón de cosas que no las mide realmente en toda su fuerza, como servicios, gas, luz, agua, transporte, alquileres, prepagas, todos esos gastos de una familia no se ven reflejados en este índice, ¿no? Eso de que los ingresos también subieron es un dato bastante caprichoso, ¿no? Uno ve que los empleos formales están paralizados, frenados, enfriados desde hace cualquier cantidad de tiempo. No sé de dónde sacan que los informales ganan ahora cualquier cantidad de plata, ¿no? Ujú. No es eso lo que uno escucha en la calle todo el día, ¿no? Pero aparte de la metodología de medición, que es obsoleta, que no refleja la realidad, hay otra cosa que todos lo vemos, ustedes, yo, cualquiera con un poquito de sentido común, que es mirar la calle, escuchar la calle, ver lo que pasa en la realidad, y uno ve que cada vez hay más experiencias de empobrecimiento en la mayoría del pueblo argentino, con una concentración de la riqueza en un pequeño grupo, que son los que siempre terminan enriqueciéndose con este tipo de modelos políticos, económicos, sociales, culturales. Las mismas encuestas lo dicen, y ustedes lo habrán transmitido más de una vez, las mismas encuestas reflejan que cada vez es más la gente que dice no llego a fin de mes, no me alcanza, tengo que renunciar a un montón de cosas que antes podía adquirir, ahora no. Todos vemos, y lo dicen también todas las encuestas, cómo ha crecido el endeudamiento de las familias porque no les alcanza, cómo ha crecido la morosidad en pagar las deudas, bancos, tarjetas, los préstamos informales, un círculo vicioso cada vez más grave. Todos vemos y lo sabemos cómo crece el desempleo, gente que queda en la calle sin trabajo, las suspensiones laborales que se dan en muchísimas industrias, fábricas que están trabajando cada vez con menos capacidad. Todos vemos cómo van cerrando cada vez más comercios, pequeñas y medianas empresas. Todos vemos, y son datos oficiales, cómo va cayendo el índice de consumo en nuestra Sí. gente. Nos pasa en las parroquias. Si cada vez hubiera menos pobreza, tendría que ser menos la gente que viene a pedir ayuda, y en realidad crece permanentemente la gente que se acerca a pedir, sea mercadería, medicamentos, cosas muy básicas. A nadie escapa la situación dramática que están viviendo los jubilados en Argentina, cada vez más empobrecidos. Es
eso no se puede negar, sería que ser Sí. muy ciegos, ¿no? Claro, padre. ¿Cuántos? Sí. Sí, no, la consulta vendría de este lado, ¿no? Más allá de este estudio, digamos, del INDEC de cuanto a la pobreza, ¿qué percibe usted en el día a día, en el cara a cara con aquellas personas que se acercan a la iglesia, a las parroquias, justamente para pedir ayuda? ¿Desánimo, esperanza, desilusión? ¿Cuál es, digamos, cómo podría usted definir el estado de ánimo de aquel que necesita hoy y que concurre justamente a buscar en la iglesia, en las parroquias, ayuda? Y vos nombraste dos palabras que me parecen interesantes, ¿no? Desánimo y desilusión. Hay gente que de buena fe creyó que este proyecto era un cambio real, obviamente, en lo personal, y creo que con ustedes lo he hablado más de una vez, Sí. después de terminada la elección y antes que asumiera el nuevo presidente, yo ya estaba teniendo una mirada crítica, era obvio lo que se venía. Pero entiendo que mucha gente por ahí, desde su esperanza, creyó que las cosas iban a ser mejor. Hoy hay una gran desilusión, hay mucho de angustia, hay una clase media muy golpeada, eh, aparte de los sectores más pobres y vulnerables. Hay un empobrecimiento general del país, que obviamente era absolutamente predecible con el programa o proyecto político, económico, social, cultural que encara este gobierno, que es un proyecto pensado de una manera absolutamente deshumanizante, donde no importa la persona, donde la persona no está en el centro de las preocupaciones, sino que la preocupación es una preocupación financiera, de enriquecimiento de los más poderosos, donde no interesan los más vulnerables, los jubilados, los enfermos, los discapacitados, la salud pública, la educación pública. Un programa que evidentemente está basado en antivalores como la avaricia, el individualismo, el privilegio de los poderosos. Era evidente lo que se venía. Por eso siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir, que este es un proyecto absolutamente inhumano, cruel, anticristiano, que no puede ser aceptado por ninguna persona que tenga valores humanos, y menos que menos por quienes nos decimos cristianos. Es una cosa absolutamente contrapuesta e incompatible. Y bueno, y creo que eso, ¿no? Hay mucho de desilusión, de angustia en muchos sectores de la sociedad. Insisto, uno charlando, hace pocos días Sí. estaba en un colegio y me decía los directivos, mi padre, nunca nuestros docentes estuvieron tan mal. Hay un ambiente de mucha tensión, de mucha angustia, están todos los docentes endeudados, con dificultades para pagar los alquileres. Dice, evidentemente nunca estuvieron bárbaros los docentes, pero me decían, nunca estuvimos como ahora. Es una situación desesperante. Y bueno, y son gente que tiene trabajos registrados, ¿no? Pero que hoy viven, los docentes, la mayoría hoy son pobres, ¿no? Y eso no está reflejado en este índice que nos han dado ayer, ¿no? Claro, lo escuchaba atentamente, padre, y usted tiene ahí de primera mano la situación, porque mucha gente con la que día a día está charlando de alguna u otra manera. Bueno, no estábamos bien antes de Milei, ¿no? Y si Obvio. Si Milei está donde está hoy es porque más del 50 y pico por ciento lo votó porque quería un cambio, ¿no? ¿Cómo Exacto. salimos de esto ahora? Porque más de uno dice, bueno, desilusión, nosotros lo pusimos ahí, ¿y ahora cómo seguimos? ¿Cómo se Y sale? la verdad que es una pregunta que en realidad uno, a ver, no la puedo contestar de una cuestión política, técnica, económica, porque no lo sé, pero creo que todos hoy estamos esperando que algo cambie. Este gobierno fue elegido democráticamente, obviamente, como decís vos, no estábamos bien. Creo que mucha gente creyó muchas promesas que evidentemente eran falsas. Se acabó los privilegios de la casta, no vamos a subir ningún precio en los transportes hasta que la gente no gane mucho mejor. Pero yo me acuerdo, pero refresquita, de un montón de promesas que se hicieron en campaña y que ninguna de esas se ha cumplido, ¿no? Hoy la casta está gobernando, hoy la casta se ha enriquecido,
la que está sufriendo es la gente de a pie, clase media, los más pobres, los jubilados, lo que ha sido pilares de la fortaleza argentina: educación pública, salud pública. No hay obra pública, es decir, no hay nada. Tenemos un parate generalizado con un programa que es simplemente financiero, donde se están enriqueciendo los más poderosos. Lo veíamos en estos días, la supuesta baja de retenciones hasta el 31 de octubre, una medida electoral. De golpe, en 3 días desapareció las retenciones cero, se enriqueció un grupito privilegiado, los grandes productores rurales quedaron todos pagando. Entonces, toda una cosa de parche más parche, mentirosa. ¿Cómo se sale de esto? No lo sé. Yo creo que las fuerzas políticas argentinas, desde el partido que sea, creo que pero hay opciones, padre. Hay opciones no hoy, no porque uno mira enfrente y no hay demasiado para elegir, dígame. No, totalmente, tenés razón con decir, bueno, llegamos a esto por fracasos anteriores, pero yo no dudo en afirmar que hoy estamos mucho peor que ayer. Yo no tengo duda de eso. Por eso creo que es la oportunidad para un gran diálogo argentino, que evidentemente es muy difícil con este gobierno, que no escucha a nadie, ni siquiera a los propios, ni siquiera a economistas que son del palo, digo, ni siquiera los escucha, los desprecian a la más mínima crítica que se haga. Yo creo que es un momento para un gran diálogo argentino. El Congreso parecería ser en este momento un lugar de mayor esperanza, donde va habiendo más diálogo entre distintas bancadas partidarias, donde se van generando consensos. Y bueno, hay que cuidar el Garrahan, hay que cuidar a los discapacitados, no se pueden aceptar algunas cosas que se están haciendo. Bueno, parecería que van apareciendo nuevas mayorías, como diciendo, bueno, por acá no va la cosa, ¿no? Creo que es un signo esperanzador. Ahora hay una responsabilidad de todas las fuerzas políticas de decir, bueno, saquemos lo mejor que hay. Vos me decís, ¿cuál es el camino? No lo sé, obviamente. Claro. No corresponde a mí, tal vez tampoco a ustedes, pero porque no estamos en la política partidaria. No, claro, pero solamente no viendo la realidad, y uno la verdad sufre con todas estas cuestiones que usted decía, Garrahan, discapacitados y demás. Digamos, se ve la realidad, pero de un lado y del otro también. No, sí, por eso me decís, ¿cuál es la alternativa? No lo sé, eso, Sí, cuando claro. vendrá, ahora hay elecciones legislativas, después en 2 años habrá elecciones presidenciales. Creo que es un llamado en la Argentina a todos, para el mundo de la política, en el lugar que cada uno estemos. Creo que es un llamado a asumir responsabilidades, cada uno desde su lugar, y a tomarnos en serio la construcción de un país distinto, donde el ser humano esté en el centro de las preocupaciones, no los números, que el ser humano esté en el centro de las preocupaciones, el ser humano en su dimensión económica, social, cultural, espiritual. Bueno, tenemos que volver a un proyecto humanista donde el ser humano y su dignidad estén en el centro, ¿no? Claro, padre. Sí. Sí, no. Hasta hace poco hablábamos de, que había 2 sectores dentro de la sociedad, ¿no? Que estaba dividida la sociedad. ¿Usted cree que se mantiene esto, que se amplió esta división de la sociedad? Bueno, creo que ese también es un problema. Digo que de distintos lugares nos hemos acostumbrado en los últimos tiempos y años, ¿no? A vivir como sociedad enfrentada en la denominada grieta. A mí mucho no me gusta esa palabra, pero esto de vivir, que también es un fenómeno que se da en otros países y también a nivel global, ¿no? Claro. Parecería que al mundo político le conviene esto de que estemos todos enfrentados en climas de intolerancia, de violencia. A mí me llama la atención que sea tan difícil el diálogo, el sentarse a consensuar, a dialogar, y es cierto que eso es muy difícil, ¿no? Cuando se genera en una sociedad enfrentamientos fanáticos, enceguecidos, no vamos a ninguna parte, ¿no? Y cuando quienes tienen la responsabilidad de generar espacios de encuentro no lo hacen, es muy difícil. Creo que acá viene con cierta nostalgia volver a escucharlo a Francisco, al Papa, cuando nos decía hay que generar una cultura del encuentro, hay que trabajar por la fraternidad.
la unidad es superior al conflicto, digo, bueno, todas expresiones que tienen una actualidad en la Argentina maravillosa y son desafiantes, pero bueno, creo que todavía no estamos a la altura de los desafíos que tenemos como país. Digo, desde los ciudadanos comunes, el mundo de la política, empresarial, gremial, todos, ¿no? Creo que la misma iglesia, el ámbito educativo, bueno, todos tenemos que plantearnos de qué manera podemos colaborar para generar esto, encuentro, diálogo, comunidad, y bueno, volver a poner al ser humano en el centro de las preocupaciones y especialmente a los más vulnerables, que no los podemos descartar como si fueran una molestia en los números de la economía, ¿no? Para mí eso es un problema enorme. Ahora vos me preguntás técnicamente, políticamente, y bueno, no sé, ya es una responsabilidad de quienes están en la política partidaria de ofrecer programas sensatos, trabajar en serio. Yo apuesto que en algún momento todos los partidos, incluido el que gobierna, puedan sentarse a pensar en serio un proyecto de país inclusivo donde la dignidad humana esté en el centro, si no Claro. vamos a terminar mal, ciertamente, ¿no? Pero un proyecto cumplible, ¿no? Porque por ahí Exacto. veníamos así, ¿no? Votamos por ahí algo que en definitiva no se dio. Padre, le agradecemos No, mucho por su tiempo, que tenga buen día. no, no, al contrario, discúlpenme a mí por hablar siempre No, mucho y apasionadamente. Gracias No, a ustedes. que un tenga abrazo, buen padre. día. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. gracias. Chao, chao, chao. El padre Alberto Barros, vicepresidente de Cáritas Misiones, hablando acerca de este dato que conocíamos ayer, donde el INDEC publicó que la pobreza cayó al 31,6% en el primer semestre de 2025. Hora 9:20 en la